El proceso de atención de enfermería, anteriormente nos hemos referido al ser humano como unidad, como ser integral a las necesidades humanas, a los problemas y al modelo de cuidado integral u holístico. También se expuso la evolución de enfermería desde lo tradicional, en la cual sus acciones se basaban en las costumbres y en el sentido común. En la enfermería actual, el enfermero es considerado como un profesional de la salud y sus conocimientos permiten brindar cuidados sistemáticos basados en datos científicos y eficaces. En todos los niveles de actuación, la labor de enfermería debe basarse en un conjunto de pautas que constituyen un proceso de atención de enfermería y sometido a las reglas de un método concreto que posibilita una adecuada planificación y ejecución de cuidados a partir de la cual se estructuran las intervenciones de enfermería desde el primer contacto con el sujeto de atención hasta la finalización de las actividades requeridas. Se define como proceso a un conjunto de acciones que conducen a una meta particular, centrado a un objetivo. Proceso de atención de enfermería. Consiste en una secuencia ordenada de pasos de los que se valen los enfermeros para resolver los problemas de salud de las personas y cuyo objetivo consiste en proporcionar cuidados de calidad que ayuden al individuo a lograr y a conservar un bienestar de alto nivel. Por medio de un proceso de atención de enfermería, el enfermero valora, diagnostica, planifica, aplica o ejecuta y supervisa la asistencia que le proporciona al sujeto de atención. Características de un proceso. Se halla en un ámbito legal de enfermería. Está basado en el conocimiento. Es planificado. Está centrado en la persona. Está dirigido a la consecución de objetivos, está jerarquizado por prioridades, es dinámico. Podemos decir que el proceso de atención de enfermería es dinámico, flexible, continuo, individualizado, participativo y con un fin determinado centrado en objetivos orientados al resultado. Objetivos de un proceso. Es construir una estructura que permite cubrir individualizando las necesidades del individuo, la familia y la comunidad. Construye el instrumento lógico y sistemático del que se vale la enfermería para planificar cuidados de calidad. Identificar las necesidades reales y potenciales o de riesgo del individuo, la familia y la comunidad. Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. Actuar para resolver los problemas. Mantener la salud, prevenir las enfermedades. Promover la recuperación, establecer de un estado de funcionamiento óptimo o, en presencia de enfermedades terminales, ayudar a un buen morir. Etapas del proceso de atención de enfermería. 1. Valoración. Se define como un proceso organizado, deliberado y sistemático de recopilación y ordenamiento de datos. Criterio de valoración. A. Cefalocaudal, de cabeza a los pies. Sigue el orden de valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, comenzando por el aspecto general de la cabeza hasta las extremidades. Es el criterio utilizado para la exploración física. B. Sistema y aparato. Se valora el aspecto general, signos vitales, peso y talla, y a continuación cada sistema y aparato de forma independiente, comenzando por la zona más afectada. C. Criterio de valoración por patrones de salud. Pone de manifiesto los hábitos y costumbres del sujeto de atención, determinando el funcionamiento positivo, alterado o en situación de riesgo con respecto a su salud. Recopilación de datos, tipos y fuentes.
Un dato es una información concreta y relevante de la persona que recibe la atención. La información puede ser reunida de diversas maneras, siendo un componente necesario para brindar cuidados individualizados y adecuados al paciente. La recolección de datos se centra en la identificación en el sujeto de atención de el estado de salud presente y pasado, los patrones de afrontamientos presente y pasado, capacidades y limitaciones, el estado funcional presente y pasado, las respuestas de tratamiento, los riesgos de problemas potenciales, el deseo de alcanzar un mayor nivel de bienestar. Tipos de datos. Datos objetivos consiste en información perceptible para los sentidos y para diversas personas. Ejemplo, talla, peso, fiebre, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etc. Tenemos los datos subjetivos, que son datos percibidos por la persona afectada y no susceptibles de percepción por otra. No se puede medir y son propias del sujeto de atención. Por ejemplo, se siente nervioso, se siente cansado, refiere dolor abdominal, etc. Datos históricos y de antecedentes. Son hechos que ocurrieron con antelación y que comprenden hospitalizaciones y enfermedades previas o crónicas. También incluye patrones o pautas de comportamiento en la vida cotidiana, por ejemplo, alimentación, ejercicio físico, etc. Datos actuales son datos que evidencian el problema de salud actual del sujeto de atención. Fuente de datos puede ser primaria, el propio paciente, o fuente secundaria, la familia, historia clínica, por ejemplo. Método para la recopilación de datos. La entrevista clínica. Consiste en una conversación con el propósito de buscar información cara a cara, en la que participan al menos 2 personas. La entrevista clínica puede ser formal, con un propósito específico, o informal, mediante la conversación entre el enfermero y el sujeto de atención durante el curso de los cuidados. La entrevista tiene 4 finalidades fundamentales: obtener la información específica y necesaria para el diagnóstico de enfermería y la planificación de los cuidados, facilitar la relación enfermero-paciente, permitir al paciente informarse y participar en la identificación de sus problemas, como así también el planeamiento de sus objetivos. Ayudar al enfermero a determinar qué otras áreas requieren un análisis específico a lo largo de la valoración. La entrevista clínica consta de 3 partes. Iniciación, centrada en la creación de un ambiente agradable con el fin de lograr una relación interpersonal enfermero-sujeto de atención positiva. Cuerpo. Obtener la mayor cantidad de datos con la conversación. Aquí debemos comenzar a recolectar información para identificar el o los problemas del sujeto. Cierre. Culmina la entrevista. En ella se debe tratar de encontrar junto al sujeto las estrategias a seguir para ayudarlo a solucionar sus problemas. ¿Cuáles son las cualidades del enfermero durante la entrevista clínica? Debe ser cálido, es la proximidad efectiva entre el enfermero y sujeto de atención. Apego, es la capacidad para establecer sentimientos de confianza y seguridad. Respeto, transmitir al sujeto que su problema le interesa y se preocupa por él, preservando su forma de pensar, valores ideológicos y éticos. Autenticidad, lo que dice está acorde con sus sentimientos y pensamientos. Observación, implica la utilización de los sentidos de la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto para la obtención de información.
Aspecto general. Primera impresión, apariencia de salud o enfermedad, ejemplo, delgadez u obesidad. Expresión facial. Se observa tranquilo, inquieto, nervioso, incómodo, aparenta dolor, malestar, tristeza o alegría. Higiene, pulcritud y prolijidad. Estado visible de aseo y color de la piel. Ausencia o presencia de olores, tatuajes, piercing, etc. Vestimenta, si es apropiada para la época, acorde a su contextura física, estado y edad. Postura y movilidad, si deambula o usa silla de rueda, bastón, si la marcha es estable o tambalea o adopta posturas antiálgicas. Exploración física. Tenemos la exploración semiológica, son procedimientos que nos permiten reconocer en el paciente elementos que orientan al diagnóstico de enfermería. Permite confirmar los datos de la entrevista. El examen físico se divide en 4 pasos fundamentales. Inspección consiste en el examen físico meticuloso. La inspección puede ser estática y dinámica. Movimientos respiratorios, circulatorios, digestivos, neurológicos, estado de nutrición, faciales, color de piel y simetría corporal. Palpación. Permite determinar mediante el tacto manual ciertas características de la estructura corporal, forma, tamaño, ubicación, consistencia, humedad, temperatura y dolor. Percusión. Permite mediante golpes manuales producir una vibración en los tejidos y generar sonidos perceptibles al oído. Auscultación. Consiste en escuchar los sonidos producidos por los distintos órganos mediante la ayuda del oído. Diagnóstico de enfermería. Constituye la segunda parte del proceso de atención y corresponde al enunciado de problema real, actual o de riesgo potencial o futuro. Cuenta con posibilidades de ser reducido, resuelto o prevenido en su totalidad por medio de medidas asistenciales de enfermería o intervenciones independientes. El diagnóstico de enfermería constituye la base para el plan de cuidado. Tipos de diagnóstico. Diagnóstico real se refiere a una situación del momento actual. Se trata de las manifestaciones del sujeto, los signos y síntomas observados. Construcción del diagnóstico real. Problema, su etiología y sus manifestaciones. Diagnóstico potencial. Se refiere a una situación que puede ocasionar una dificultad o problema en un futuro. Corresponde al factor de riesgo que contribuye al aumento de la vulnerabilidad. Planificación. Conduce en prevenir, reducir o eliminar los problemas identificados. Un plan es un programa o una guía para la acción que ayudará a poner en práctica una atención de enfermería apropiada. En esta etapa se realizan 4 pasos fundamentales. Determino las prioridades, establezco los objetivos esperados, selecciono las intervenciones de enfermería y registro el plan de cuidado. Priorización. Establecer una jerarquía en las necesidades. Estimar los problemas que puedan ser resueltos a la brevedad y aquellos que requieran más tiempo. Examino aquellos problemas que, de ser atendidos primero, resultarán en un cambio positivo para la resolución de los demás. Establecimiento de objetivos. Describe lo que se espera lograr en el sujeto de atención como resultado de la asistencia de enfermería. Selección de las intervenciones de enfermería. Son intervenciones específicas que van dirigidas al sujeto de atención para el logro de los objetivos. Las medidas seleccionadas deberán estar lógicamente secuenciadas y priorizadas. Estar basada en principios científicos, ser realista, individualizadas para cada situación.
Registros del plan de cuidado deben ser claros y concisos, deben prescribir en el momento de su realización, deben estar por escrito. En redacción se debe utilizar abreviaturas correctas y frecuentemente utilizadas. Comunicación del plan asistencial. Transferir el mensaje a las personas involucradas al cuidado del sujeto de atención y promover la continuidad de los cuidados. Esto ayudará a eliminar fragmentación y las deficiencias en la atención. También permiten coordinar la atención con los otros profesionales. Cuarta etapa, ejecución. Poner en práctica el plan de atención, identificar las respuestas de la persona a la atención de enfermería planificada, registros de enfermería, escribir con letra clara y tinta indeleble haciendo constar fecha y hora, llevar a cabo las anotaciones en el momento que las realizó, evitar el uso de símbolos o abreviaturas no estandarizadas, procurar ser breve, preciso, específico y concreto en los registros, firmar siempre a continuación de la última palabra o línea escrita y sellar después de cada registro. Evitar usar los registros para resolver discusiones, adjudicar culpas a terceras personas. No incluir contenidos que puedan surgir riesgos o prácticas negligentes. Existen vías legales para denunciar estos casos. No dejar líneas en blanco entre el registro y no utilizar líquidos correctores. En caso de equivocación, colocar entre paréntesis lo erróneo, trazar una línea y luego aclarar error. Lo que figura entre paréntesis no corresponde. Recordar que los registros constituyen una obligación legal regulada por leyes. Lo no escrito a los efectos legales no está realizado. Quinta etapa, evaluación. Es la última etapa del proceso de atención de enfermería y corresponde a la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. La evaluación de resultados se basa en determinar el cumplimiento de los objetivos planificados, determinar el logro de los objetivos propuestos, identificar los factores que afectan el logro de los objetivos, decidir si se mantiene el plan, se modifica o finaliza. Una de las características de la evaluación es la continuidad. Así podemos detectar la evolución del sujeto cuidado y realizar los ajustes y las modificaciones para lograr una atención más eficaz. Requisitos previos del personal de enfermería. El proceso de atención de enfermería y el ejercicio propio de la enfermería exige del profesional enfermero ciertos requisitos: convicciones, conocimiento científico, habilidades técnicas, conocimiento ético y legales, habilidad interpersonal, actitud y pensamiento crítico, razonamiento analítico, creativo y práctico, identificación de necesidades y problemas, conocimiento de un modelo conceptual y enfoque transcultural.